Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a avanzar en los contenidos de esta unidad de la materia de Relaciones Humanas 2. En esta oportunidad vamos a trabajar dos textos. Uno que nos lleva a pensar en el trabajador, en el miembro de una organización como un actor. Vamos a recuperar el concepto de actor y la importancia que tiene la percepción y la vinculación subjetiva de esa persona con su entorno organizativo. El siguiente material va a ser el que nos permita a nosotros poder elegir un modelo para diagnosticar la cultura organizacional, entendiéndola ya a esta altura la cultura organizacional como el elemento de amalgama dentro de una organización y que muchas veces necesita una redirección para superar o amoldarse a los requisitos tanto del entorno como del ambiente interno. Lo primero que tenemos que considerar para pensar el clima organizacional es cómo se desarrolla el ambiente laboral. Entendiendo que es el resultado de una interacción de factores externos, intermedios e internos. La dinámica que se da en estas tres capas que componen la organización y su funcionamiento es lo que termina marcando cómo va a insertarse o superar la organización las demandas, exigencias y cambios que se van generando en el medio ambiente. Lo que vemos en esta placa es una yuxtaposición de dimensiones que van condicionándose entre sí y van interactuando entre sí. Vamos a arrancar desde lo exterior hacia lo interior. Vamos a comenzar a analizar el concepto de lo general, que involucran, como ustedes ven en la descripción, todos aspectos que tienen que ver con los contextos sociohistóricos específicos. Por ejemplo, en la actualidad hay un gran debate de cómo avanzar en el cuidado de las vidas sin afectar aún más una economía que ya venía mostrando procesos recesivos. Bien, todo esto impacta dentro de las organizaciones, ustedes lo sabrán, aquellos que trabajan, cuáles son las variables que se están planteando en el interior de sus organizaciones laborales, y también hace o genera en este impacto una reacción interna e intermedia de la organización con ese entorno. El ámbito operativo, que sería la frontera entre lo interno de la organización y lo externo específicamente, que sería lo general o social, vamos a encontrar el tipo de vínculo que se va tejiendo entre lo organizacional, quiénes son sus clientes, a quiénes va a proveer y también qué tipo de vínculo va a sostener con los proveedores. Ese vínculo, si ustedes lo analizan un poco más profundamente, van a encontrar que en principio va a estar marcado por una serie de reglamentaciones legales, pero también tiene que ver con el modo o la forma en que elige una organización para vincularse con su proveedor y con su cliente. En este momento, si uno lo piensa tal vez en algún comercio, las variables, cómo han elegido los comerciantes vincularse con sus trabajadores, con su clientela, por ejemplo. Algunos han optado por el delivery y han abierto líneas de WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera, para poder seguir proveyendo al cliente y no perder un ingreso, y otros han optado por mantener el local abierto con las restricciones del distanciamiento social obligatorio, con medidas de extrema higiene, han puesto a disposición tarritos con alcohol en gel, o algunos he visto también comerciantes que han diluido alcohol en agua como para que cada cliente que ingrese se ponga alcohol en las manos, y aumenta así la posibilidad o las barreras del ingreso del COVID a sus locales. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? O sea, estos locales que hasta hace 20 días atrás, un mes atrás, se vinculaban de manera directa con sus clientes, bueno, han empezado
empezado a encontrar en esta zona operativa distintas estrategias para poder sobrevivir a este parate económico que ha significado también el aislamiento obligatorio. Por otro lado, nosotros vamos a encontrar además, bueno, y este ejemplo también nos sirve obviamente para poder expresar lo que tiene que ver con lo general y esta contraposición que muchos han expresado o han reaccionado distinto frente a qué hacemos, qué ponemos en valor, ¿no? Si la exposición a un virus que, si bien su mortalidad es bastante baja, sí se sabe que afecta a grupos de riesgo mayores de 65 años y que sus posibilidades de superarlo son bastante bajas, o seguimos trabajando y haciendo funcionar la máquina económica y bueno, y cada uno evaluará cuáles son los resultados en consecuencia. Por último, tenemos el elemento interno, que es lo que tiene que ver exactamente con la organización, y acá, y vuelvo a tomar el ejemplo que hoy nos provee la realidad, tenemos la decisión del dueño del negocio y de los dueños de las empresas, de qué hacemos con nuestros empleados o con nuestro ingreso, cómo nos vinculamos. Bueno, algunos, como insisto, han optado por encontrar la manera de ofrecer un delivery o tomar pedidos y de esa manera reducir la cantidad de concentración de personas en la puerta de su local, estableciendo incluso hasta turnos o avisándole al cliente cuándo puede pasar a retirar su pedido, y de esa manera, bueno, van distribuyendo la circulación de las personas dentro de su local y al mismo tiempo sostienen el vínculo con los clientes. Otros han optado a la manera de mantener abierto su local y que cada persona, bueno, vaya ingresando según lo que la ley le permite. Ustedes no sé si han circulado, pero muchos locales han recibido, por lo menos en la ciudad donde yo vivo, los locales han sido visitados previo al comienzo de o sea, apenas se dictó el aislamiento obligatorio, fueron visitados por inspectores de comercio y les dijeron, y acá tenemos, ¿no?, el vínculo entre lo general, lo operativo y lo interno. Le dijeron, bueno, depende de las dimensiones del establecimiento, puede ingresar 1, 2 o 3 personas. Bueno, algunos dueños de locales han optado por esto, ¿no? Decir, bueno, respetamos la cantidad de personas que puedan ingresar, y incluso algunos hasta marcan la distancia de espera de las filas por fuera de sus negocios para que se mantenga esta distancia de 1,5 metros o 2 de seguridad entre persona y persona. Bueno, también en el ámbito empresarial hemos visto decisiones gerenciales totalmente opuestas. Mientras unos avanzaron directamente sobre la cancelación de contratos, otros se manifestaron públicamente con la decisión de absorber las pérdidas sin afectar el salario y empujar al desempleo y al desamparo asistencial a muchos de sus trabajadores, porque cuando una persona pierde el trabajo no solamente pierde el ingreso monetario, sino también lo que tiene que ver con la cobertura social y sanitaria, que en estos momentos sería una de las preocupaciones más importantes. Bueno, acá tenemos, ¿no?, como cada dueño, cada dirigencia o cada liderazgo de una organización, pequeña o grande, va determinando también qué tipo de marco relacional y referencial le ofrece a los miembros que son parte de esa organización. En base a lo mencionado, entonces podemos darnos cuenta por qué el concepto de clima organizacional es multidimensional, está determinado por la interacción de los factores que vemos aquí descritos, como es el ambiente físico, en qué lugar estoy trabajando, con qué condiciones, con qué seguridad. Hoy las personas que están trabajando, que están en circulación en las ciudades, están también expuestas obviamente a la circulación del COVID. Ya muchas provincias tienen claro o han asumido la circulación
comunitaria del virus. Eso implica que ya uno no se contagia por el vínculo o el contacto con alguien que haya venido al exterior, y esto suma a un nivel de presión. Bueno, ¿dónde estoy trabajando? ¿Qué regularización, qué reglamentaciones u órdenes estoy recibiendo yo que me exponen más o menos a la posibilidad del contagio? Después, bueno, las características estructurales que tienen que ver específicamente con la organización formal. ¿Qué marco me ofrece a mí la organización? ¿Qué reglas? ¿Cómo me manejo yo dentro de esta empresa o de este vínculo organizacional? El ambiente social que hoy tiene que ver, o en este ejemplo que he tomado, que nos atraviesa a todos, tiene que ver con una pandemia que es excepcional para todos, más allá de que, bueno, algunos por la edad hemos atravesado alguna situación de salud complicada a nivel mundial, como fue por ejemplo la gripe aviar, o bueno, en su momento, muchísimos años atrás, la sorpresa que significó para el mundo la aparición de el SIDA, ¿no? Bueno, estos elementos condicionan obviamente, y también el ambiente social va muy atravesado por las conductas de los seres humanos que responden o no a las reglamentaciones que van surgiendo a nivel social, incluso estatal en este caso. Las características personales, y acá no solamente vamos a hablar de la formación profesional, porque a veces las características personales se tiende a pensar en la formación del sujeto, sino también lo emocional, cómo este sujeto se planta frente a determinadas situaciones o entiende desde lo afectivo y desde lo psicológico qué es lo que está sucediendo y cómo se siente o se percibe en ese ámbito. Y finalmente el comportamiento organizacional, que es una yuxtaposición o una interacción entre los factores individuales y organizacionales. ¿Cómo reacciona? Bueno, y tomo el ejemplo que les di recién, retomo el ejemplo. Algunos empresarios han marcado un rumbo al decidir cancelar contratos o despedir personas. Apenas, por ejemplo, tomaron conocimiento de la posibilidad de la suspensión de las actividades de sus empresas, y otros han expresado públicamente que van a absorber los costos de sostener a sus trabajadores. Bueno, eso es un comportamiento organizacional que impacta también en la percepción, en la sensación y el sentimiento de los trabajadores que están dentro de esa empresa. Seguramente, y aquí empieza a jugar la idea de la subjetividad y el elemento que ustedes ven destacado, que es la percepción, la reacción de aquellos trabajadores que todavía permanecen dentro de una empresa que ya ha decidido despedir a determinada cantidad de trabajadores, no es la misma que aquel que está dentro de una empresa cuyo dueño decidió y manifestó abiertamente sostenerlos hasta que supere la instancia de la pandemia. Ustedes imaginarán la presión emocional que tienen aquellos que han logrado sobrevivir a la determinación del despido, ¿no? Y cómo deben estar reaccionando, qué tipo de respuesta le pueden llegar a estar dando a la organización que no los puso en la nómina de despedidos, y qué tipo de compromiso o respuesta puede esperar aquel empleador que ha decidido sostener a sus trabajadores más allá de el saldo negativo que puede arrojar este proceso de pandemia. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es justamente que el clima organizacional va a ser el resultado de estos determinantes, y estos determinantes van a estar impactando en cómo las personas no solamente perciben a la organización, sino cómo se relacionan entre ellos y cómo se entienden la importancia o el vínculo que tienen entre sus trabajadores. Y aquí vamos a una cuestión que tiene que ver con lo emocional y que todos lo hemos vivido o sentido cuando nos hemos desarrollado en distintos ámbitos laborales. Por momentos algunos habrán experimentado esta sensación de el clima es tan denso que se puede cortar con un cuchillo, no hay nada, uno ve que hay relaciones cordiales, pero uno siente la tensión. Bueno, eso es clima organizacional, y en otros uno siente una distensión, una libertad, una
disposición para el trabajo y la colaboración que hace que uno se relaje y tenga ganas de estar en ese espacio. Bueno, eso también es clima organizacional, pero no depende exclusivamente de la percepción, sino de el resultante entre la interacción de factores objetivos y externos al sujeto y factores internos del ser humano. Entonces, el clima organizacional va a terminar también marcándole un espacio de acción a lo que es la cultura organizacional, mientras el clima organizacional es el resultado de la subjetividad de los miembros de la organización en respuesta a elementos objetivos. La cultura organizacional parte desde las improntas o los marcos que establecen la dirigencia de una organización y desde ahí permite también armar o fomentar ciertos elementos que permiten entender cuál es el tenor o el tipo de funcionamiento que va a tener una organización. Si ustedes ven el listado de la placa, hay elementos que son muy interesantes de tener en cuenta. Por ejemplo, cómo construyo yo la identidad de mis miembros, cómo hago que los trabajadores se sientan parte de o digan orgullosos que pertenecen a mi organización. Bueno, la cultura puede establecer una serie de elementos que haga que el trabajador pueda identificarse con la organización. Ahora, depende de la cantidad de factores que habíamos visto antes, qué sé yo, el ambiente físico o el comportamiento organizacional, va a ser también la respuesta que va a tener el clima organizacional. Por ejemplo, el proceso de integración, cómo hago yo para inducir al trabajador a mi empresa, o qué hago yo para sostener la relación grupal o fomentar el individualismo. Acá yo les quiero traer algún tipo de referencia que les puede permitir entender un poco más de qué se trata esto. Recuerdan ustedes, el experimento de Mayo se dio en una organización en la cual desde la empresa se sostenía muchos elementos de interacción, ¿no? Y por ejemplo había una enfermería, se fomentaban actividades deportivas. Era una empresa que para la época era un modelo en las relaciones humanas o en el manejo de recursos humanos. Sin embargo, Mayo descubrió que a pesar de esa predisposición empresarial, los grupos mantenían una organización informal y desde ahí interpretaban qué es lo que la organización buscaba con estos ciertos beneficios. En ese nivel de la organización informal es donde nace el clima organizacional. A modo de resumen, entonces, la cultura organizacional es esencial para poder facilitar o entorpecer el desarrollo de la organización en tanto capacidad para poder adaptarse o responder a las exigencias del medio ambiente, así como también favorecer el espíritu de grupo, de referencia al interior de una organización. La cultura es diseñada y administrada desde la gerencia y en su puesta en marcha se encuentra con las individualidades y las subjetividades que terminan condicionando la manera en que la organización tendrá la capacidad de responder al entorno y también a las exigencias internas. Es por eso que es sumamente importante el manejo, la administración que se pueda hacer de los recursos para facilitar la integración del trabajador al ambiente laboral. Cuando yo dejo de considerar al trabajador como una herramienta dentro de un sistema productivo y lo empiezo a interpretar como un ser total, con una mirada holística, entendiendo que es un elemento o es un ser que está compuesto por los factores biológicos, psicológicos y sociales, y puedo administrar o entender la profundidad de la interacción de estos factores, es cuando yo puedo empezar a pensar en un diseño cultural que favorezca
que ese ser humano se sienta pleno en mi organización. Las personas que se sienten plenas, que se perciben útiles, que se perciben queridas y reconocidas por la organización en la que trabajan, son aquellas que ponen al servicio de esa empresa o de esa organización, independientemente de los fines que ésta tenga, toda su capacidad y creatividad y compromiso, y son justamente aquellas que van a generar las soluciones para los problemas que puedan enfrentarse o puedan surgir hacia afuera o hacia adentro. En cambio, aquellas personas que se sienten que son un número más dentro de la organización, cuya palabra no es escuchada o cuya presencia no es valorada, entonces tendrán una reacción de distanciamiento, reduciendo su vínculo a la organización, con la organización, a el horario laboral. Es por eso que en las organizaciones o en las subculturas organizacionales donde uno observa mayor productividad, en general se trata de personas que no están mirando el reloj para irse. En cambio, en aquellos espacios laborales donde la cultura se ha vuelto hostil o ha cosificado al trabajador, es muy fácil observar cómo las personas 5 minutos antes de que suene o llegue el horario de retiro empiezan a guardar sus cosas. A veces se cree que exigiéndole al trabajador que no salga de su puesto de trabajo hasta que se cumpla el horario de salida, por ejemplo, este sujeto va a trabajar hasta el último momento, y la realidad es que existen muchas tácticas y muchas estrategias por parte de los trabajadores para eludir las responsabilidades que el empleador cree que éste tiene, y que esas estrategias o esas tácticas para desresponsabilizarse de sus obligaciones se vuelven cada vez más amplias y cada vez más silenciosas cuando desde la cultura organizacional y desde el sector empleador se aumenta la agresividad y se aumenta la hostilidad. Por lo tanto, cuando se piensa en generar o en aumentar la productividad laboral, tal como lo indicó Mayo allá por fines de 1920, principios de 1930, el factor emocional, el factor subjetivo, lo que garantiza una mayor productividad. Recuperemos entonces el concepto de una administración humanizada para poder entender el impacto de lo que implica un ambiente laboral, un clima laboral positivo. Por momentos pareciera ser que desde la organización no hay mucho que hacer sobre el impacto emocional que puede generar la percepción del trabajador. Sin embargo, sí está en las manos del líder o de la dirección de la organización la posibilidad de dirigir o de condicionar la percepción que tiene el trabajador de su espacio laboral. ¿Por qué? Porque es el que marca las reglas del juego dentro de esa organización. Si yo tengo un liderazgo desaprensivo, opresivo, agresivo, que además fomenta el individualismo, y entonces voy a tener un clima laboral que con el paso del tiempo va a transformarse en un ejemplo de hostilidad, y voy a tener conflictividad permanente entre los trabajadores. Si yo a la hora de seleccionar quién ingresa a mi organización enfatizo factores o personalidades de carácter muy competitivo y no voy buscando un equilibrio entre personalidades un poco más sumisas y personalidades de carácter más impetuoso, y entonces voy a estar armando un ring dentro de mi organización, no va a quedar otra. Y por el contrario, si el líder o la dirección tiene una tendencia a la valoración de la capacidad
de aportar soluciones, si está abierto a la creatividad, si genera espacios de crecimiento individual y colectivo dentro de la organización, y entonces vamos a obtener por parte de el grupo laboral, en su mayoría, porque siempre hay factores de resistencia, vamos a encontrar un espíritu colaborativo, comprometido, creativo, y no hay que olvidarse que los líderes o los directivos pueden tener todo un conocimiento, un bagaje teórico, incluso pueden haber diseñado a la perfección y hasta el último elemento la forma de funcionamiento de la organización, pero los que hacen que esa organización funcione realmente son aquellas organizaciones, aquellos seres humanos que componen esas organizaciones. Por lo tanto, si mi actitud como dirigente ha sido hostil y permanentemente, y de pronto suavizo algún elemento, no es de sorprender que no haya una reacción positiva de manera inmediata, porque hay un viejo dicho que dice: cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Y entonces, si los trabajadores han estado inmersos en un espacio de mucha presión o de desidia, un cambio en un aspecto de cultural no va a impactar necesariamente de manera directa e inmediata. Aprovecho también para que ustedes tomen en cuenta el carácter histórico de lo que tiene que ver la cultura organizacional y el clima laboral. ¿Qué quiero decir con esto? No es que yo voy a formar una cultura organizacional que es un paquete armado que va a ponerse en funcionamiento. Yo puedo marcar las reglas del juego, pero la cultura organizacional se va a construir con el tiempo y con una interacción entre los sujetos y esas marcas esas reglas del juego. Y el clima laboral también es una consecuencia de una interacción dentro de un marco histórico específico. Por lo tanto, es difícil pensar que yo pueda reproducir al dedillo algún tipo de cultura organizacional o clima laboral que ha funcionado en otra empresa, porque los sujetos no son los mismos. Justamente porque la cultura y el clima organizacional son el resultado de un proceso histórico, es que tenemos que pensar a la cultura como un proceso de socialización organizacional, en el cual se van a ir dando dos procesos de interacción que van a terminar construyendo ese vínculo entre lo individual y lo organizacional y cómo se perciben mutuamente, favoreciendo así, por un lado, el sostenimiento de la cultura, que es lo que permite diferenciar realmente una organización de otra, independientemente del producto, independientemente de que generen el mismo producto, y al mismo tiempo las van a favorecerse o limitarse la disponibilidad del trabajador a poner al servicio de la organización sus saberes, conocimientos o formación profesional. La socialización organizacional entonces está marcada por dos procesos interactivos que se dan casi de manera simultánea, pero que arrancan por el proceso de adaptación del individuo a la organización. Este sujeto va incorporando, va conociendo las pautas de trabajo, de relación dentro de las organizaciones, y después, con el tiempo, cuando ya empieza a ser reconocido por el entorno y sus miembros, es cuando empieza a influenciar sobre la organización sus valores culturales, sus valores morales, sus percepciones éticas. En esta interacción entonces en la que el sujeto tiene que adaptarse, o la organización le va marcando al individuo cuáles son las pautas de funcionamiento y de relación, más el proceso de influencia de la organización, nos va a dar como resultado a nivel macro la cultura observable. Pero para poder observar la cultura yo voy a poder tener que analizar elementos del clima laboral. Es como que el clima laboral vendría a ser el síntoma del resultado de la cultura. Recuerdo, a modo de ejemplo,
Entré a trabajar una vez en una empresa y el mismo día que ingresé habían dos personas peleándose por la ubicación de su escritorio, por dónde iban a trabajar, porque la distribución espacial tenía un montón de escritorios apoyados contra una pared, y en el medio había una isla donde estaba, o sea, un conjunto de escritorios donde se encontraban las jefaturas. Había quedado un espacio vacío y se peleaban dos personas por ocupar ese espacio vacío y se peleaban vehementemente. La cuestión es que a mí me resultó llamativo incluso el tipo de discusión que había, y que haya tenido que intervenir el jefe para aclarar que ese espacio iba a quedar vacío hasta que no se determinara quién iba a ocupar la jerarquía o ese puesto jerárquico que había quedado vacío. Después, otro de los elementos que observé a los pocos allí en las 48 horas primeras de trabajo era cómo la gerencia o los jerárquicos se vinculaban agresivamente con sus subalternos, a los gritos, incluso con malos, o sea, utilizando calificativos peyorativos para quienes eran sus subalternos. Y lo que se observó en esas primeras 48 horas fue lo permanente durante el proceso o el tiempo que yo estuve trabajando en ese ámbito laboral, y con el correr de los días fui observando que la gerencia máxima, que no estaba en ese espacio físico, no ingresaba nunca a ese lugar, y cuando lo hacía simplemente abría apenas la puerta y llamaba a quien tenía que llamar, y en general era para llamarle la atención o retarlo. Y cuando la persona nominada, entre comillas, salía de la oficina, no lo llevaban a un espacio privado para hacerle saber cuáles eran los motivos de su sanción o el reto que iba a recibir, sino que le gritaban en la puerta, y entonces todos escuchábamos qué es lo que estaba pasando, así que se añadía un motivo de humillación. Sin embargo, cuando había algún factor de reconocimiento o se anunciaba algún ascenso, eso se hacía a modo privado. Bueno, esas son marcas culturales que después se reproducían al interior de ese espacio físico donde interactuábamos todos. Consecuencia de esto, había alta rotación de personal, y entre ellos los que decidieron que no era el espacio laboral para uno o al cual uno pudiera adaptarse, estaba yo. Y eso tiene que ver justamente con los valores individuales y la subjetividad existente. La pregunta a responder ahora es: ¿para qué me sirve a mí conocer que existe una cultura organizacional o un clima organizacional? Básicamente a mí me permite saber que están, porque los puedo transformar en herramientas que a mí me permitan mejorar el sistema productivo o la calidad de productos que yo ofrezco al entorno. No pierdan de vista ustedes que las organizaciones solo existen porque el marco social lo reconoce como necesario. Si el marco social decide que tal organización no tiene un valor social, y entonces con el tiempo esa organización va a perder el sentido de existencia, y si eso sucede, fracasa y cierra. Para esto, para poder evaluar qué tipo de cultura organizacional tenemos y poder identificar qué elementos necesitamos intervenir, vamos a encontrar múltiples teorías. Lo que vamos a hacer ahora es analizar 4 propuestas de intervención y análisis cultural que nos permitan identificar distintos aspectos de esa cultura, y después a ustedes les tocará determinar cuál de estos modelos le permite a ustedes o podría transformarse en herramienta para que ustedes obtengan la mejor cultura posible. Ahora vamos a comenzar con Schein. Schein lo que nos propone es reconocer, ustedes ven la figura, se vincula o tiene el mismo aspecto que en la primer placa. Lo que él va a reconocer de la organización es una múltiple
diversidad de dimensiones dentro de la organización que tienen que ver con lo interno, lo intermedio y lo externo. Vayamos desde el interior hacia el exterior y comencemos por lo interno, que es ese aspecto no visible pero sí sensible, que tiene que ver con una forma de pensar y sentir a la organización y cómo debemos relacionarnos entre nosotros. Sería el hecho social de la organización que va determinando cómo se interpreta lo que sucede alrededor de la organización, y tiene que ver o se instala en lo que sería lo intuitivo, marcándole a sus miembros qué es lo que está bien o está mal. Este nivel interno lo marcan desde el comienzo los creadores de la organización, los líderes de la organización, que como les dije son los que marcan a nivel cultural las reglas del juego. Esta percepción o este modo de sentir y pensar va marcando entonces o estableciendo cuáles son las reglas, los valores, ¿sí?, o las normas en las cuales a partir de las cuales se van a vincular los miembros de esa organización. Son perceptibles, a veces están escritas y a veces no necesariamente tienen que ver con el reglamento de funcionamiento. A veces el reglamento de funcionamiento de una organización nos dice a qué hora entramos y a qué hora salimos y nada más. Pero, por ejemplo, podemos percibir valores o preceptos morales cuando se decide promover la felicitación del cumpleaños, y es la organización la que se hace cargo, por ejemplo, de enviar un presente a sus trabajadores o publicar una cartelera que cumplieron años, o el reparto o la publicación de mensajes motivacionales, o por ejemplo la incorporación de espacios de interacción social como puede llegar a ser un comedor con comodidades para que los trabajadores que son miembros de su organización tengan un espacio donde interactuar más allá del espacio específico de trabajo. Por último, y en el nivel más externo, donde sí es posible poder palpar e identificar objetivamente a esa cultura organizacional, vamos a encontrar el conjunto de artefactos, signos y símbolos. Aquí vamos a encontrar distintos elementos que yo los puedo identificar. Por ejemplo, el color de vestimenta, el uniforme, la distribución espacial, cómo están. ¿Quién es el primero que veo? ¿Al gerente o el recepcionista? También el tipo de arquitectura, cómo está esa organización, está en un edificio viejo, remodelado, es una estructura moderna, qué colores se usan, ¿sí? Todo eso nos va a dar a nosotros elementos observables para poder determinar la organización, incluso los lenguajes, cómo se hablan entre ellos. Se hablan con amabilidad, perdón, no salía la palabra, con amabilidad o con agresividad. Cuando tienen, como les decía recién yo, cuando había que sancionar a alguien, ¿cómo se lo sancionaba? ¿Se lo sancionaba de modo privado o se lo sancionaba de modo público? A lo cual después se le sumaba obviamente la humillación frente a los compañeros, porque todos sabían por qué era que habían pegado el tironcito de orejas, entre comillas. Bueno, esos son elementos que uno puede ir estudiando y que nos va a dar una mirada integral de cómo estaría funcionando esa cultura. Bueno, frente a todos esos valores es donde nosotros vamos a poder también percibir o anticipar qué tipo de reacciones pueden llegar a tener los miembros de esa organización. La propuesta de Change, entonces, lo que hace es permitirnos realizar un análisis integral de cómo va interactuando la cultura en distintos niveles, nos permite analizar cualquier tipo de organización, sea pública, privada, grande o chiquita, y deja ver cómo el liderazgo va marcando
a la cultura organizacional, de qué manera se condiciona ese factor de pensar, sentir y actuar dentro de la organización, para poder obtener los elementos que nos permitan a nosotros describir esta cultura. Se propone una descripción que va a surgir de una serie de entrevistas y también de la observación presencial. El tema es, o el limitante de esta propuesta es que si bien puedo establecer cómo el líder condiciona la cultura, no puedo llegar a establecer cómo la cultura condiciona el desempeño, y el desempeño es donde se ubica lo perceptual, o el desempeño sería el resultado de lo perceptual y de lo subjetivo de los trabajadores. Por su parte, Cameron y Quinn ofrecen otra forma de analizar la cultura organizacional basándose en dos dimensiones y en función de hacia dónde mira esa organización. Las dos dimensiones claves para entender cómo se construyen estos cuatro tipos de cultura organizacional son la flexibilidad y discreción, un espacio donde hay una contención o hay un involucramiento del sujeto que forma parte de la organización, en contraposición a la estabilidad y el control, donde la gerencia toma más fuerza, donde es más rígido el camino a seguir dentro de la organización. Estas dos dimensiones se combinan además con la mirada o hacia dónde está apostando esa cultura organizacional. Podemos tener la orientación interna e integración, es un espacio donde se busca consolidar o extremar la construcción interna de la organización, mientras que y en contraposición podemos tener una cultura que mira hacia afuera, hacia la diferenciación, donde aumenta el sentido de competencia externo. Vamos a describir cuáles son estos tipos de cultura. Entonces tenemos la cultura del clan, que es una organización donde hay un ámbito amistoso, se fomenta la familiaridad, la emotividad, la afectividad entre las personas que forman parte de esa organización. Los líderes tienen una figura paternal donde se construye un vínculo con los miembros, se muestran a disposición para escuchar, se fomenta la lealtad, el compromiso y el énfasis o el mayor peso de la dirección de la organización se sostiene en la gerencia o en los miembros más altos de la jerarquía. La gerencia pone todo el peso en el desarrollo humano de sus miembros y entiende que el éxito va a surgir o el crecimiento va a surgir de la satisfacción del cliente y de cómo sus trabajadores estén comprometidos o se sientan cómodos e identificados con la organización. También involucrada dentro de lo que sería la dimensión de flexibilidad y discreción, pero con una mirada hacia el exterior y con una decisión de diferenciar la organización, va a encontrarse la cultura de adocracia. Acá los miembros entienden que el espacio organizacional es un buen lugar para trabajar, donde pueden desarrollar su impronta creativa, emprendedora. El espacio es dinámico justamente porque los miembros son extremadamente innovadores. En este marco, los líderes son los referentes de esa innovación, son los que alientan el cambio permanente,
les interesa abrirse al riesgo, no temen al riesgo. En todo caso es un elemento que incentiva o que estimula el desarrollo organizacional. Se trata de empresas que están viendo de qué manera pueden impactar de manera novedosa dentro del mercado, ofreciendo nuevos productos o servicios que terminen modificando e incluso el funcionamiento social. Se me cruzó Google, que tal vez pueda encajar en esta cultura de la docracia, y obviamente cuando uno empieza a analizar la relación interna, cómo son los miembros dentro de esa organización, uno encuentra que las personas tienen una disposición a impactar favorablemente o a poner al servicio de la organización su capacidad creativa, anticipándose incluso a los posibles problemas que puedan seguir. Es una organización que tiene un fuerte carácter visionario también. Cuando hablamos de la cultura de la jerarquía, si ustedes observan la placa, volvemos a ubicarnos en la orientación interna e integración, pero del otro lado de las dimensiones. Estamos hablando ya de la dimensión marcada por la estabilidad del control. La cultura de la jerarquía es una cultura más bien ortodoxa, conservadora, en la cual se establece o se respeta con mucho énfasis la estructura formal. Se entiende que la estabilidad es el objetivo a sostener. Son organizaciones cerradas, con poca capacidad de innovación, donde el estímulo es justamente la posibilidad de ascender o de recibir aumentos, pero la creatividad no es un elemento valorado en este contexto. Por el contrario, lo que se valora o se incentiva es el apego al plan original, es el respeto a las pautas ya establecidas. La cultura de la jerarquía busca un lugar seguro desde el cual controlar lo que suceda dentro de esa organización. La cultura de la jerarquía estaría muy emparentada entonces con lo que proponía Fayol. ¿Se acuerdan de ese énfasis centrado en la administración? Bien, ahí podríamos ubicar este ejemplo de cultura de la jerarquía. Por último, vamos a hablar de la cultura organizacional en el marco del mercado, o mejor dicho, del mercado, la cultura organizacional del mercado, en la intersección entre la mirada hacia afuera, la búsqueda de la diferenciación y la estabilidad y el control. La cultura del mercado hace que las organizaciones sean extremadamente competitivas con el exterior, con las otras organizaciones que ofrecen el mismo producto. También los individuos que forman parte de esa organización tienen esta particularidad de la búsqueda permanente del éxito, marcada por el control mayor de el mercado, de las variables del mercado. El ganar está puesto por encima de factores emotivos o de socialización. Los líderes son personas que están permanentemente exigiéndole a sus miembros resultados que van a ser valorados en divisas, ¿sí? En ingresos. Se preocupan mucho por la reputación que tenga esa organización en lo social, en el factor externo, por recuperar algún concepto que ya hemos trabajado, dado que es esa reputación en cuanto a la calidad del servicio o del producto lo que les permitiría ir posicionándose en el mercado y controlando incluso cómo funciona el mismo. Este tipo de cultura además hace que aumente el control del trabajo que se realiza y del producto que se
genera, y lo que se apunta es a sostener a los miembros dentro de la organización. ¿Por qué? Porque se cree que la posibilidad de ganar en el mercado, de aumentar la capacidad de control del mercado, está directamente ligada a la experiencia o el adiestramiento que vayan obteniendo los miembros de la organización. ¿Cuáles son las particularidades del diagnóstico que ofrecen estos autores? Bueno, lo primero es que nos centramos específicamente en cómo la cultura dominante, ya hemos visto por ejemplo en una autocracia donde se favorece el desarrollo y la creatividad, está marcada por la predisposición del líder. Si cruzamos a la otra dimensión y vemos la del mercado, también es el líder el eje que dispara la reacción de los trabajadores o condiciona la reacción de los trabajadores, es decir, cómo van a desempeñarse. Vamos a retomar un poco el concepto de desempeño, y el desempeño es cómo se ejecuta una tarea asignada a un rol. El rol es la tarea que me asignan. Por ejemplo, en este caso la docencia. Me pongo como ejemplo. Mi rol es el de docente en este ámbito y en esta relación que yo sostengo con ustedes. Ahora, mi desempeño va a ser distinto de cualquier otro docente, porque cada uno tiene herramientas o compromisos o backup culturales y de formación profesional que hacen que el rol de docente cada persona lo desempeñe de manera distinta. Bueno, también ese desempeño va a estar ligado a la exigencia, la apertura o el clima laboral que cada organización le permita o incentive entre sus miembros. Así es entonces que la propuesta de Cameron y Quinn lo que nos permite a nosotros es saber cuáles son los valores predominantes de esa cultura o de la cultura que establece la gerencia o el liderazgo, y cómo influencia en la mayoría de sus miembros. Este modelo nos permite analizar cualquier tipo de área dentro de la organización y también las empresas de distintos tamaños, lo que la vuelve interesante para aplicarse en distintos espacios. También nos da información de cómo está la cultura hoy y cómo debería ser, y cómo me doy cuenta o cómo establezco yo que hay que cambiar factores o rasgos de la cultura dominante y por el clima laboral. Yo tengo valores centrales de una cultura que empiezan a hacer ruido o a chocar con las necesidades de los trabajadores, y esos ruidos o esos choques generan climas laborales inconvenientes, conflictivos, incluso angustiantes o desganados, y a mí el análisis me permite entonces entender qué es lo que se está percibiendo y qué es lo que genera esa percepción para ver cómo se puede cambiar. Se analiza la cultura organizacional a través del instrumento de evaluación de cultura organizacional, las siglas están en inglés, y el límite que encuentra esta cultura organizacional es que se maneja exclusivamente por la entrevista o el cuestionario. ¿Cuál es la limitación? Que lo que yo no pregunte no me voy a enterar, porque no me falta la observación. Entonces, lo que yo pregunte va a aparecer, lo que no pregunte no va a aparecer. Pero además, un factor que no debe menospreciarse es que yo estoy poniendo el valor en la sinceridad de quien me responda, y ustedes sabrán, aquellos que ya se han desempeñado en ámbitos laborales, que no es tan sencillo responder consultas referentes a cómo uno se siente en el espacio laboral, porque consecuentemente a lo que nos emana desde el interior de la organización, estos valores intangibles que ha manejado la administración con nosotros, va a hacer qué confianza podamos tener o no. Si nosotros sabemos que nuestra organización o nuestros directivos tienen una posición rígida, son conservadores, y va a ser difícil que nos sentamos con la confianza suficiente como para decir lo que realmente estamos sintiendo. Si por el contrario nuestros líderes o dirigentes tienen una mirada abierta, son innovadores, nos incentivan el crecimiento
individual y personal nos dan espacios para poder hacer propuestas y demás, y entonces la comodidad o la seguridad de que yo puedo expresarme abiertamente sobre aquellos factores que me incomodan y aquellos que me parecen favorables o positivos de conservar va a estar, y me voy a poder explayar sobre eso. Y ahí es donde aparece el límite a esta propuesta de análisis cultural. La propuesta de Denison y compañía se basa en el análisis de Cameron y Quinn, sostiene todavía las dos dimensiones de la flexibilidad y del control, y también está división respecto de hacia dónde está la tendencia, si hacia lo interno, hacia lo externo. Básicamente se va a concentrar en 4 características que funcionan de manera simultánea. El tema es cuál de estas características dentro de la cultura organizacional tiene más peso, y según el peso que tenga cada una de estas características va a ser el resultante cultural. Arranquemos por el cuadrante en el cual se encuentran la flexibilidad con el factor interno. Ahí lo que nosotros vamos a encontrar en el involucramiento es un proceso de empoderamiento del trabajador. Se lo incentiva para que se desarrolle a nivel individual y que desde ese desarrollo se integren los equipos o ponga al servicio de la organización sus conocimientos. Lo que se busca entonces es una identificación y un compromiso por parte del trabajador con la organización, entendiendo que eso va a ser lo que va a impulsar a la organización hacia adelante. En el eje de la flexibilidad, en el eje del control, pero hacia la mirada interna, vamos a encontrar entonces la consistencia, que lo que busca es que el comportamiento de las personas se ciña a los valores centrales, a este núcleo interno del que hablaba Jane recién. Se espera que las personas se acomoden, interactúen de manera coordinada en función de esos ejes que va planteando la cultura central. Y lo que esto permitiría entonces es ofrecer un elemento diferencial para la organización que la permita enfrentar como un conjunto cualquier cambio desde el exterior. Se entiende entonces que la cultura está fomentada sobre un conjunto de creencias y valores, que lo que va generando entonces es una conducta esperada por parte de sus miembros a través de los procesos de socialización organizacional de los cuales ya hemos hablado. Cuando nos sentamos o nos ponemos a mirar hacia el exterior, o el vínculo que establece la cultura hacia el exterior, si nos posicionamos en la intersección con la dimensión de control, aparece la idea de la misión, esta suerte de utopía que nos marca un norte a la organización y que espera que los trabajadores, los individuos que están dentro de esa organización vayan todos detrás de esa misión. Fayol decía en uno de sus principios administrativos que era necesario subsumir o relegar los deseos o metas individuales ante el objetivo mayor de la organización. Bueno, la misión lo que busca es esto, ¿no? Cómo me posiciono, cómo posiciona la organización en el exterior para ganar espacio, y ahí es necesario entonces controlar que las conductas individuales se amolden al espacio o a la necesidad de esa meta mayor. También, pero mirando al exterior, pero en la intersección con la flexibilidad, surge la característica de la adaptabilidad. Esto tiene que ver con las capacidades que tiene la organización de dar respuesta a los cambios externos. Pensemos hoy que
cada organización, como dábamos el ejemplo recién de cómo han respondido distintos empresarios o comerciantes a la lógica que está obligando la pandemia del COVID a tener, digamos, ¿no? Nos ha cambiado el sistema social, nos ha cambiado el tipo de relaciones, e incluso durante mucho tiempo después de que nos digan, bueno, pueden circular libremente, vamos a tener que seguir teniendo ciertos cuidados sociales y quién sabe cómo salgamos de este proceso también que nos ha puesto frente a nuevas perspectivas incluso existenciales. Bueno, todo esto que está pasando requiere que las organizaciones tengan cierta capacidad de adaptabilidad. Esta adaptabilidad tiene que ver con la rapidez con la que puedan dar respuesta tanto a las nuevas necesidades de los clientes como a las nuevas necesidades socioambientales que van surgiendo. Esta capacidad de adaptabilidad muchas veces choca con el involucramiento, ¿sí?, y con la consistencia. El mayor enemigo de la adaptabilidad es la consistencia, esta cuestión de apegarse al valor interno o al valor cultural que tiende a generar, la consistencia tiende a generar una organización conservadora, y la adaptabilidad lo que requiere es dinamismo. Y el involucramiento, en menor medida, el involucramiento generalmente es el que permite que el trabajador esté al servicio de la organización, pero a veces ese involucramiento es un paralelo o está pegado a la consistencia, es decir, que el involucramiento se termina traduciendo en la referencia o en la defensa de los valores tradicionales de la organización, termina actuando negativamente sobre la adaptabilidad, y cuando la adaptabilidad pierde peso en una cultura, la misión de esa organización empieza a tambalearse, porque la posibilidad de concretar la misión depende necesariamente de cómo la organización genere herramientas para poder sobrevivir a los cambios que el exterior les va proponiendo. Entonces, ¿qué herramientas nos ofrece el diagnóstico de Denninson y compañía? Primero, podemos retomar el vínculo entre la cultura y el desempeño. ¿Sí? Como les dije, lo que analizamos previamente son características que están todas yuxtapuestas y que depende del peso que tenga una sobre las otras va a ser la tendencia de esa cultura. Entonces nos permite a nosotros identificar el lugar donde debemos interactuar para poder promover el cambio cultural en el caso que sea necesario. También nos permite dar cuenta de cómo funcionan distintos tipos de organizaciones y distintos tipos de organizaciones en distintos contextos socioculturales, y para poder acceder al diagnóstico hay una encuesta de 60 ítems. El tema es que estos ítems ya están marcados, es una encuesta preformateada, por lo tanto nos limita muchísimo en la posibilidad de indagar sobre otros factores que no hayan sido contemplados en esos 60 ítems. Antes de avanzar con la referencia de Hostitz, quiero pedirles que no olviden que cuando hablamos de cultura organizacional estamos hablando de una cultura dominante, pero si hay una cultura dominante quiere decir que hay unas culturas dominadas, pero no permanentemente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo pienso en la organización tengo que pensar en una cultura macro y en un clima organizacional macro, pero al interior hay culturas, subculturas organizacionales y subclimas organizacionales que con el tiempo, si aumenta el nivel de disidencia, con la centralidad cultural o la centralidad del clima organizacional, puede aumentar el nivel de conflictividad y hacer que esa organización y la cultura organizacional exploten. ¿Sí? Por eso es muy importante no perder de vista que existe un submundo el cual yo no puedo controlar y observar de manera permanente, pero que sí están esas fuerzas dando vuelta. Cuando avancemos en la materia vamos a empezar a hablar de las relaciones de poder y va a resurgir este tema, pero quiero que
ustedes ya vayan incorporando la idea de que no existe una única cultura, sino que se va a enfrentar con subculturas, y lo mismo va a pasar con el clima organizacional. Las organizaciones son en general un espacio de encuentro de disidencias donde el rumbo va a ser marcado por aquel que logre imponerse sobre las demás. Ahora sí, hablemos de Hostit. Hostit desarrolló su teoría pensando en poder identificar las particularidades culturales de distintas regiones o naciones. Muchos autores usaron esta propuesta para poder identificar las particularidades de los grupos sociales dentro de la organización. Empecemos a analizar las 5 dimensiones que nos dan herramientas para poder entender cómo funciona la cultura o cómo influyen estas dimensiones en la cultura final que podemos observar. La distancia del poder va a tener que ver con un reconocimiento que existe una desigualdad en cuanto a la toma de decisiones y la jerarquía por parte de los miembros dentro de un grupo social. Cuando más distanciado estoy del poder, más se siente la idea de la inequidad, más se puede observar el centralismo y el autoritarismo. Se marca claramente quién es reconocido y contemplado y quién no, y marca una línea de conducta dentro de la organización. Cuanto más cerca me siento del poder, o esa distancia del poder disminuye, es cuando amplía, por ejemplo, la descentralización. ¿Y esto por qué? Porque la toma de decisión dentro de las organizaciones empieza a caracterizarse justamente porque se distribuye la capacidad de toma de decisión y no queda todo concentrado en una sola cabeza. Bueno, acá vamos a entrar en una distinción que puede generar alguna polémica, y acá sí los invito a recuperar los textos de sociología que habíamos hablado, que habíamos trabajado con identidad de género. Fíjense que Hostit lo que hace es establecer patrones de masculinidad y femineidad. Depende de cómo tengan o qué peso tengan estas características, también va a ser el tipo de cultura que nosotros tengamos. Analicemos entonces cuáles son las particularidades que Hostit le adjudica a la masculinidad y cuáles a la feminidad, y van a ver, si recuperan esos textos de sociología, cómo se sigue reproduciendo acá la lógica patriarcal de cómo debería ser una cultura masculina y femenina. Pero bueno, todo esto es un comentario aparte. Volvamos a Hostit. ¿Qué es lo que nos dice Hostit? Que los valores masculinos están vinculados a la seguridad en uno mismo, ¿sí? La autopercepción de un todopoderoso, en todo caso, a la valoración de lo material, del recurso, de la ganancia, y la falta de interés por los demás, la falta de empatía. Bueno, aquí aparece un poco lo que habían visto ustedes en Hasta que el cuerpo aguante, ¿sí? En el marco de sociología, que nos decía justamente de este masculino que está obligado a responder por el entorno, que es casi un superhéroe, pero que tiene fuertes dificultades para la vinculación emocional y para el encuentro con su subjetividad. Por el otro lado, Hostit describe a la feminidad o a los valores femeninos por que está marcado por un fuerte interés por los demás, por las relaciones, por el factor vincular y por la mejora de la calidad de vida. Sí, aquí estamos en todo caso en un sector o en un terreno mucho más subjetivo y psicológico operando. Cuando aumenta el carácter masculino de la cultura organizacional es cuando empezamos a encontrar que hay una fuerte segregación en lo ocupacional, donde es muy fuerte la mirada peyorativa sobre lo femenino, donde se establece una fuerte diferenciación entre el hombre y la mujer, mientras que la feminidad, por el contrario, hace un
una apreciación de la calidad profesional por sobre la condición de género, es mucho más abierta y tiende a encontrar un proceso o a generar un espacio de equidad entre hombres y mujeres. Si seguimos la circulación en el sentido de las agujas del reloj, otra de las dimensiones que aparece es la evasión a la incertidumbre. La incertidumbre siempre está, es un factor que impacta de manera permanente en las organizaciones, a veces lo hace desde adentro, a veces lo hace desde afuera, cuando nos cambian las condiciones socioambientales, por ejemplo. Cuando yo encuentro que la evasión a la incertidumbre, que está vinculada a la necesidad o a la percepción de la estabilidad, aumenta esa evasión de la incertidumbre, entonces lo que nosotros vamos a encontrarnos es una incapacidad para poder dar respuesta a los cambios del entorno y también del interior. Entonces empieza a aparecer una organización muchísimo más conservadora, con una actitud negativa hacia la diversidad, con una imposición de un modelo de ser que no reconoce otras variables, otras posibilidades de expresión del ser humano, mientras que cuando la evasión a la incertidumbre es baja o en todo caso aumenta la tolerancia a la incertidumbre, la organización o el grupo cultural tiene mayor flexibilidad para dar respuesta a los cambios del entorno, tiene la capacidad de incorporar no solamente a los nuevos conocimientos, sino también a integrar a las minorías y a valorar a las personas por encima de las condiciones de género, las percepciones de género. Entonces, la evasión de la incertidumbre, cuanto más alta es, suele vincularse con aspectos masculinos, o en todo caso coinciden en un alto sentido de la evasión de la incertidumbre con la preponderancia de factores masculinos, mientras que la aceptación de la incertidumbre y la planificación o la previsión de alternativas hacia un cambio intempestivo está generalmente vinculado a la feminidad, que tiene esta flexibilidad de reconocer y valorar la diversidad. Otro de las dimensiones conocidas o reconocidas por Hostit frente al componente cultural es la contraposición del individualismo al colectivismo. Acá también empezamos a encontrar factores culturales que se reconocen o se reproducen al interior de la organización, y obviamente cuando tenemos un nivel alto de individualismo va a aparecer un fuerte crecimiento de la competencia al interior de la organización, que va a hacer que las personas se separen entre sí, empiecen a mirar el suelo propio, la construcción individual, y esto termina haciendo que en muchos casos se pierda la conciencia de la existencia del otro, de lo que le pasa al otro, y se tomen medidas o se actúe en pos de obtener un resultado más allá de los costos emocionales que esto pueda tener. El colectivismo, por otro lado, está caracterizado por una fuerte conciencia del otro, de una conciencia de que somos parte de un sistema y de lo que le sucede al otro me va a terminar impactando directamente en mí. Aparece una conciencia del trabajo en equipo, de que el resultado final en realidad es el resultado de la acción conjunta de todos los miembros, y que el individualismo en todo caso vendría a ser una falla en el proceso de construcción social. En todo caso, el colectivismo asociado a factores de feminidad, siguiendo la teoría o la perspectiva de Hostit, permiten también afrontar de manera más relajada los factores de incertidumbre, porque la colectividad elimina esa sensación de soledad y fortifica en todo caso los lazos. Cuando el individualismo prima dentro de la organización, ese individualismo
tarde o temprano termina dañando a el conjunto organizacional, porque terminan anteponiéndose los intereses individuales sobre los colectivos, sobre la necesidad social de esa organización, y termina incluso socavando esos principios. Por último, nos queda la orientación a largo o a corto plazo. Esto tiene que ver con las planificaciones que tengan cada organización, o cómo se piense cada organización. Si yo tengo una mirada a corto plazo, entonces voy a poner un énfasis en la jerarquía, en resultados inmediatos. Me va a preocupar el fin por sobre el medio, y por el contrario, si yo pienso en una planificación a largo plazo, estoy pensando en la posibilidad de que mi organización o mi grupo cultural sobreviva más allá de los cambios inesperados, que se genere un proceso de aprendizaje, que se generen herramientas de adaptabilidad a las condiciones que el entorno nos pueda ir presentando. Y de esa manera voy a tener una cultura organizacional que, combinada con las otras dimensiones, me va a permitir poder dar respuesta a los imponderables y sobrevivir a esos imponderables, generando un aprendizaje que después voy a poder aplicar en nuevas cosas. Bueno, entonces, a modo de resumen, Hostit nos permite a nosotros poder establecer cómo los valores regionales o preponderantemente sociales y terminan impactando en la organización, y lo pueden hacer a partir justamente de que cada uno de los sujetos de la organización son portadores de esos valores regionales o sociales. Los fundadores o líderes de las organizaciones no están exceptuados de esto, por lo tanto terminan en ese núcleo íntimo del que veíamos nosotros en una placa anterior, en el núcleo interior de esa organización, terminan plasmando esos valores de los cuales son portadores. Entonces, si por ejemplo existe una fuerte conjugación de factores de masculinidad con una tendencia a la evasión del riesgo o baja tolerancia a los imponderables, y vamos a tener entonces una cultura de carácter muchísimo más rígido que si preponderaran otros valores, pero ya en la misma percepción o en la misma concepción de los fundadores de esa organización. Lo podemos aplicar al análisis de distintos países, porque obviamente lo que vamos a encontrar, o lo que nos permite a nosotros, es analizar cómo la permeabilidad que tiene una organización al factor social externo. A veces las culturas de las organizaciones, y esto también depende del liderazgo o de la dirigencia o del personal directivo de la organización, puede lograr generar acciones o valorar acciones o normas, o establecer normas que sean diferenciales de la cultura imperante en el exterior, y esto, bueno, lleva a un proceso de instituyente muchas veces, o hace que la organización quiebre patrones culturales, si es que logra poder soportar la fuerte resistencia que la sociedad suele expresar a lo nuevo. Por último, la propuesta de Hostit se vale de un cuestionario que se llama módulo de encuesta de valores, y nos permite analizar solamente esta relación que yo les decía recién entre el contexto sociocultural de una organización y la organización misma, pero no nos permite meternos en los valores individuales o en la percepción individual, la subjetividad que vendría a marcar el clima organizacional.
La siguiente propuesta es la de O'Reilly, que lo que va a tratar es de identificar valores culturales que están interactuando permanentemente al interior de una organización y que son valores de carácter macro o de la cultura organizacional y valores vinculados a factores individuales. La propuesta de O'Reilly tiene un arco de 54 valores, algunos individuales 31 y los organizacionales serían 23. Todos estos están impactando en 7 dimensiones de valor que serían las que terminarían completando el resultante final de la cultura organizacional. Entonces, ¿qué vamos a encontrar, por ejemplo? ¿Qué pasa con la dimensión de la orientación al equipo? ¿Es importante, es amplia, es fuerte por parte de la organización? ¿Y qué pasa también en ese espacio con el individuo? Y acá empiezan a aparecerse incógnitas. ¿Estoy yo incorporando a mi organización? Si yo tengo una tendencia, por ejemplo, para tomar alguna referencia de otro autor, como por ejemplo el caso de Hosted, tengo esta dimensión de la colectividad fuerte marcada en lo organizacional, pero no logro formar equipos, y entonces tengo que empezar a fijarme a quién estoy involucrando. Tal vez estoy seleccionando a personas con fuerte carácter individualista, y entonces no voy a poder concretar la orientación al equipo. La estabilidad tiene que ver con lo mismo. En la organización siempre tiene que haber un equilibrio entre la estabilidad y la innovación, y tiene que haber una capacidad de articulación entre la estabilidad y la innovación en función del contexto sociohistórico en el que me esté desempeñando como organización. Y acá también importa mucho qué cantidad de o qué tipo de personas tengo dentro de mi organización. Si la mayoría son personas que están abrazadas a una estructura, que son resistentes al cambio, y va a ser muy difícil que mi organización pueda destacarse o generar innovaciones que le permitan adaptarse a nuevas exigencias. Si yo tengo una puesta o una mirada en la atención al detalle, al vínculo, a la calidad, y por otro lado lo que me importa o lo que exacerbo es la agresividad, y entonces habrá que ver qué pasa al interior con las personas que son parte de mi organización. Porque el detalle no solamente tiene que ver con el vínculo, con el producto final, sino también con el vínculo, ¿sí? Bueno, todas estas dimensiones se superponen y van dando como resultado una cultura organizacional específica. Para cerrar entonces, la propuesta de O'Reilly nos permite identificar los valores culturales centrales y los valores individuales, y cómo interactúan estos, de qué manera terminan dando origen a lo que sería la cultura real. Para incorporar un concepto más, pensemos que por un lado tenemos la cultura formal, que tiene parámetros establecidos por la dirigencia, por el liderazgo, que insisto, son los que van marcando las reglas del juego. Pero frente a esa cultura organizacional formal, también van a enfrentarse o van a coexistir con esa cultura subculturas que tienen patrones de conducta propia y valores propios. La conjunción o el encuentro de esos valores centrales y subterráneos van a dar o van a evidenciar la cultura organizacional real. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Yo tengo que tener en cuenta entonces la interacción de lo individual y lo colectivo para poder interpretar qué es lo que está sucediendo. La propuesta de O'Reilly me permite analizar distintas culturas organizacionales. Su limitante es justamente su propia herramienta. Tiene un cuestionario con 54 declaraciones de valor, pero no puedo analizar otros factores que no estén contemplados dentro de ese cuestionario, y además como se
basa exclusivamente en las entrevistas o en las encuestas, es difícil poder acceder a lo conductual, y muchas veces, como demostró Mayo, lo conductual termina evidenciando mucho más que lo que el trabajador, el miembro de la organización puede referenciar o puede expresar oralmente. Bueno, con esto terminamos todo el contenido de la clase de hoy y hemos transitado hasta esta parte desde lo macro, desde lo exterior, donde se ubica el sentido de la organización y el sentido del institucional, y hemos avanzado hacia lo subjetivo. La idea es que ustedes empiecen a entender o a sentir que son sujetos, actores del marco institucional y organizacional, y que incluso, aun cuando ustedes deciden no intervenir, esa parte de la decisión es un acto por parte del sujeto. Por eso cada uno de estos elementos de la cultura organizacional o la percepción de la cultura organizacional requiere que siempre se tenga presente el factor subjetivo, el factor de la percepción, que se tenga presente el arco de conflictividad que puede existir entre una percepción macro o una cultura macro y lo que los sujetos sienten al interior de la organización. ¿Para qué? Para poder prever, para poder establecer y anticipar algunas reacciones o soluciones que de otra manera, si solo nos basamos en la mirada de la administración central, podría llevarnos a fracasar tanto en nuestras tareas profesionales como en nuestra capacidad de dirigir grupos u organizaciones.